Hola, soy Alexandra con un nuevo episodio de Mindfulness en Casa. Este episodio se lo quiero dedicar a los cambios que a nivel colectivo hemos tenido muchísimos en los últimos 3 años. Bueno, yo ya digo 3 años. Y que sin darnos cuenta, a veces estos cambios colectivos lo que nos llevan es hacer cambios individuales. A veces estos cambios los elegimos y a veces no. Y es movilizante atravesar un cambio que no elegimos. Esto puede ser una pérdida de un ser querido, dejar un trabajo de muchos años, mudarse por una necesidad que no estaba contemplada. En fin, un montón de cosas que nos sorprenden, nos sacuden el suelo y nos determinan o pareciera que nos determinan. Estos cambios sorpresivos casi siempre traen eh, una crisis personal que resistimos, pero si logramos usar o vivir y experimentar la crisis a nuestro beneficio, podemos realmente crecer, podemos realmente expandirnos. Es a través de la crisis personal que la conciencia se expande, si se trabaja. Y esta meditación que quiero compartir hoy nos pone un poco en esa dirección, nos pone a ver la crisis y el cambio desde esa perspectiva de aprovechar. Pero aprovechar qué, bueno, eso cada uno lo sabrá, pero en esta práctica lo que aprendemos es que lo que podemos aprovechar es la certeza de que en esencia dentro de nosotros existe una conciencia base que no se altera ante el cambio, que es ese silencio y esa quietud interna a la que tratamos de despertar cada vez que practicamos meditación. Esto no quiere decir, esto lo repito muchas veces, pero me parece súper importante, esto no quiere decir que esa quietud y silencio signifique una mente en blanco. No, justamente significa observación. Por eso la palabra, por eso el nombre de atención plena de esta práctica. Porque desde ese lugar, desde esa conciencia base que no se altera ante el cambio y el movimiento externo, si tomamos contacto con esa parte, podemos navegar las inseguridades y la incertidumbre con aceptación, porque lo hacemos desde un lugar que no se altera. Esto lo podemos hacer cada vez que nos sentamos a hacer una práctica y también se puede llevar a lo que se llaman las prácticas informales, que es cuando estamos haciendo las cosas en la casa, cuando estamos trabajando. Realmente hay una posibilidad de estar en ese, de traer ese estado.
de, de no alteración, de no reacción, de no reactividad, de no intervención, de no juicio. Pero se tiene que practicar. Por eso, dentro de lo que son los programas de entrenamiento en mindfulness, se llaman entrenamientos, porque es una práctica. Es como ir al gimnasio y querer tener abdominales firmes y querer hacerlo en poco tiempo. Bueno, no, sabemos que eso no sucede. Y con esta perspectiva de no juicio, no alteración, no intervención, no estamos diciendo que nos estamos rindiendo a no hacer nada, sino que estamos desarrollando una parte muy íntima de nosotros mismos para navegar las dificultades desde un lugar de respuesta intencional y no desde un lugar de reactividad, de resistencia, de piloto automático, repitiendo quizá actitudes, comportamientos que los venimos haciendo hace tiempo y que esperamos diferentes resultados. No, sabemos que no funciona así. Entonces, para esta meditación se llama la meditación montaña. Yo la aprendí a través de los libros y audios de Jon Kabat-Zinn, que es el creador del programa de mindfulness basado en la reducción del estrés. Y les voy a dar un tiempito, como siempre, para tomar una postura. Es importante que esta vez sea sentados en la pose de loto, con la espalda erguida, como siempre, o en una silla con la planta de los pies en el suelo. Y lo que vamos a imitar con el cuerpo es justamente la silueta de una montaña. Lo vamos a hacer con la práctica, pero es importante que ahora que te estoy dando este tiempito para aprontarte, para centrarte en la práctica, busques comodidad, pero firmeza a través de la espalda erguida, los hombros separados de las orejas, las manos en las rodillas, el cuello alineado con la columna, el mentón levemente señalando el pecho, y de a poco vamos a ir respirando en un ritmo natural, simplemente para sentir y observar cómo está nuestra respiración. Si ya estamos listos, también empezamos a tomar conciencia y notar el cuerpo, sensaciones que pueden estar allí de tensión, cansancio. Podemos siempre ayudarnos con una inhalación profunda y una exhalación lenta para ir dejando
las tensiones, para ir liberando estas tensiones y sentir cada vez más el cuerpo, sobre todo en esta pose de dignidad, de firmeza, de atención, una postura despierta. Vamos a cerrar los ojos sin apretar los párpados. Vamos a dejar que caigan por sí solos. Vamos a observar si existe alguna tensión en la frente, en el entrecejo. Y con una inhalación profunda y una exhalación larga y lenta, vamos a dejar ir esas tensiones también. Nos vamos a seguir enfocando en los párpados, en el entrecejo. Vamos a llevar nuestra atención a esa parte de la cabeza. Para lentamente visualizar la imagen de una montaña. Puede ser una montaña que hayamos visitado o puede ser también que hayamos visto la foto de una montaña o en alguna película, una imagen. La montaña que recuerden, que les guste. Puede ser esas montañas de picos altos y puntiagudos, con bases anchas. O pueden ser esas montañas que tienen una llanura a lo alto. Puede ser una montaña que tiene varios picos. Cuando estemos listos y tengamos esa imagen, esa visualización, vamos a intentar traer esa montaña, integrarla al cuerpo, de tal manera que la montaña y el cuerpo se vuelvan en una sola forma, la cabeza coincidiendo con el pico, los hombros haciendo el ancho de la montaña, y las caderas, los glúteos, las piernas, la base de la montaña. Vamos a dejar que esa imagen maravillosa, majestuosa, sólida de la montaña haga que el cuerpo también tome esta forma de majestuosidad, dignidad, firmeza, solidez.
mientras seguimos respirando con naturalidad. Quizá, como siempre sucede, empezamos a distraernos con algún hilo de pensamiento, alguna etiqueta, juicio, comentario interno sobre la práctica. Está bien, esto siempre sucede. Incluso nos ayuda a hacer la práctica de despertar nuestra observación sobre el movimiento mental y el poder de traer nuestra atención nuevamente a la práctica, llevando toda la atención a la respiración, otra vez volver a la postura, a la visualización de la montaña, a esta montaña que ahora está ayudando a nuestra postura. Y que estamos integrando sus características. De esta misma forma también vamos a ir contemplando otras características que compartimos con la montaña. Cuando sale el sol en la mañana y empieza a iluminar una parte de la montaña, se empiezan a dibujar sombras y formas, se empiezan a relucir colores, se empiezan a resaltar brillos, rocas, árboles, arbustos. Los animales empiezan a recorrer la montaña. Y la postura y la firmeza, la esencia de la montaña sigue siendo la misma. Empiezan a suceder todos estos fenómenos gracias a que al sol la alumbra, dándole brillo, dándole calor. Pero la esencia de la montaña es inalterable, se mantiene igual. A medida que el sol va cruzando el cielo, moviéndose de un lado de la montaña hasta quedar directamente encima de la montaña. La luz es diferente, las sombras son otras. Se forman diferentes figuras. El brillo y el calor también cambia. Y la esencia de la montaña sigue siendo la misma. La firmeza, la solidez, la quietud, la observación de todo este fenómeno de cambio, de paisaje. Ya llegando el atardecer, el sol se sigue moviendo, la temperatura va cambiando mucho más. Los animales quizás ya
van a sus refugios. Las plantas, los árboles empiezan a perder el brillo que les daba el sol. Las sombras empiezan a aumentar. Empiezan a cubrir más superficie. Y la montaña, la esencia de la montaña, sigue siendo la misma. Lo único que cambia y que empieza a cambiar aún más al llegar la noche es su paisaje, su alrededor, el fenómeno externo. Ya llegando la noche, el sol desaparece y la montaña queda en total oscuridad. Quizá con la luz de la luna llena o en una oscuridad total por una luna nueva. Quizás con estrellas o quizás con un cielo nublado, pero la oscuridad está allí, abrazando por completo a la montaña, apagando sus colores. Otro tipo de animales quizás empiezan a recorrer la montaña. Quizá lo único que puede hacer la montaña en ese momento es darle eco a sonidos en el medio de la noche. Pero con este cambio de la luz a la oscuridad, lo que se mantiene firme es la esencia de la montaña, sólida, erguida, majestuosa, observando el fenómeno. Sin alterar su roca más profunda. Sin alterar su esencia. Estas mismas características las podemos desarrollar porque están en nosotros. Está esa conciencia base que no se altera ante el cambio, ante el estímulo externo. Podemos observar lo que sucede, ser testigos del cambio. Podemos claramente vernos afectados por el cambio externamente. Pero internamente hay una observación testigo, una esencia, una conciencia base que no se altera. Y cada vez que lo necesitemos podemos hacer contacto con esa observación testigo, con esa esencia, con esa mirada quieta.
y tendremos acceso a respuestas muchísimo más alineadas con nuestro bienestar. Los impulsos reactivos van disminuyendo cada vez que estamos más en contacto con ese espacio interno. Ahora vamos a dejar ir y soltar la visualización, volviendo la atención a la respiración. Esa respiración natural. Y vamos a sentir, vamos a notar cómo está el cuerpo, qué pudo haber generado, qué sensaciones pudieron haber despertado con esta práctica. Y ya vamos a practicar el no juicio, no las vamos a etiquetar ni a construir narrativas. Simplemente vamos a aceptarlo. Y de a poco vamos a ir tomando contacto con el cuerpo, moviendo los dedos de las manos, de los pies, haciendo movimientos con los hombros circulares, lentamente, llevando este aprendizaje, continuar el día con este aprendizaje. Abrimos los ojos. Nos damos las gracias por participar de esta práctica, por darnos este tiempo, por regalarnos este momento, por honrarnos. Y de esta manera finalizamos este episodio dedicado al cambio. Espero que les haya gustado y si es así, que le den su puntaje al podcast para que otras personas lo puedan encontrar, que lo compartan con personas que lo puedan necesitar. Pueden seguir la cuenta de Instagram, el Happy Place, y enviar sus comentarios, y también si quieren alguna práctica específica para algo lo podemos hacer. Muchas gracias y hasta la próxima.